Voy a comentar los últimos estudios que hemos hecho en el equipo de horticultura del IMIDA sobre, bueno, los últimos estudios de los proyectos que han versado sobre cómo minorar las situaciones de estrés abiótico en general en los cultivos sin suelo. Como han comentado mis compañeros, si acaso hacer una breve reseña sobre las ventajas y desventajas de los cultivos sin suelo. Principalmente comentar que los cultivos sin suelo están enfocados a evitar los problemas asociados al propio suelo, evitar las enfermedades, como han dicho los compañeros, enfermedades y plagas asociadas a la propia fatiga del suelo y también pues evitar suelos que no son adecuados a los propios cultivos y a conseguir una adecuada rentabilidad y producción de los mismos debido a unas propiedades fisicoquímicas que no son adecuadas, como la textura y estructura del suelo. También la ventaja es que nos va a permitir un mayor control de la nutrición y, por supuesto, la optimización, como han comentado los compañeros, que es la reutilización del agua y los fertilizantes. Como los inconvenientes más comentados de estos de los cultivos sin suelo, pues comentarlos al principio, los elevados costes, relativamente elevados costes de instalación inicial que requieren posteriormente una maximización de la producción y calidad de producto en cantidad, calidad y, por supuesto, también precocidad. Una mayor especialización de los trabajadores a la hora de especialización sobre un mayor control y conocimiento de todos los sensores y funcionamiento de todo el sistema de cultivos sin suelo. Y también comentar que en cultivos en suelo tenemos una cierta mayor vulnerabilidad a los tipos de estrés, especialmente tanto biótico como biótico, ya que cualquier tipo de alteración, tanto del clima como del sistema regular, pues nos va a repercutir, por ejemplo, en las variaciones en pH, pues no tenemos la capacidad de tamponamiento que tiene el suelo y esto nos va a provocar que rápidamente se transmita estos pequeños desórdenes en deficiencias en producción y en la calidad. Bueno, voy a centrar mi exposición en los sistemas que hemos estado estudiando sobre minoración del estrés ambiental, especialmente temperaturas y de presión de vapor, estrés hídrico, a minorar también, en cierto modo, la salinidad o cómo controlar de una mejor manera la utilización de aguas de peor calidad en cultivos sin suelo y también una optimización de la nutrición respecto al desequilibrio de la nutrición. Bueno, en cuanto a líneas generales de la agroponía, como agricultura sostenible de precisión, hay que comentar en primer lugar que los sistemas de producción agrícola son los grandes consumidores de agua dulce del planeta. Alrededor de un 70% a nivel mundial del agua de buena calidad es utilizado en los sistemas de producción agraria y que son responsables aproximadamente de un 29% de las emisiones de efecto invernadero. Esto indudablemente va a repercutir sobre el medio ambiente, lo que nos crea una necesidad de transformación hacia lo que se llama una intensificación sostenible de la producción, en el cual requerimos una alta productividad y eficiencia de los invernaderos que deben de incorporar una elevada tecnificación con un control del clima y la nutrición que nos permita llegar a unas mayores cotas de producción y calidad de producto en una menor superficie. Estos datos están avalados con los últimos informes de Hughlin de 2020 que nos indica que la superficie mundial de invernaderos es de aproximadamente 470.000 hectáreas y que la producción media se puede multiplicar por 10 respecto a la producción de los mismos cultivos al aire libre. Esto es una mejora muy importante en la mejora de la sostenibilidad tanto local como global de los ecosistemas agrarios. Bien, en nuestros estudios realizados en el IMIDA, pues como he comentado anteriormente, nos hemos centrado en la incidencia de los estrés ambientales, tanto el estudio de diferentes sustratos, cómo nos va a incidir estos estreses abióticos sobre el aspecto diferencial, sobre las diferentes especies o cultivares, las innovaciones tecnológicas o licitores que podemos aplicar para disminuir este tipo de estrés y cómo nos van a incidir sobre la producción y calidad de los productos.
Por lo tanto, nos hemos enfocado los estudios a mejorar la predicción y la aplicación de estas técnicas en eficiencia y eficacia y, a su vez, pues, como la idea general de la mejora de la sostenibilidad de estos sistemas de cultivos sin suelo en la reutilización de los recursos, tanto en sustratos, el agua y los nutrientes. En general hemos enfocado los estudios a los sustratos, mejora de estrés hídrico, salinidad y, por supuesto, el impacto medioambiental dentro de los invernaderos en cultivos sin suelo para minorar el estrés por altas temperaturas. Bueno, en los primeros estudios los realizamos en la caracterización de diferentes sustratos, sobre el crecimiento y composición mineral, en los diferentes órganos de la planta de pimiento, con el fin de establecer posteriormente criterios individualizados para cada uno de los sustratos, los cuales pues, nos van a permitir lograr un manejo más óptimo y evitar las situaciones de estrés, especialmente hídrico y nutricional. Los primeros estudios evaluamos sistemas, sustratos que podríamos definir más sostenibles. Utilizamos los primeros estudios con la cascarilla arroz procedente de Calasparra como un tipo de sustrato a evaluar, un sistema de bioespuma, espuma de aminoplast, también un sistema de hidrogel, porque en los primeros estudios sí que consideramos que la cascarilla de arroz no tenía la suficiente capacidad de retención del agua y los nutrientes. Luego era conveniente utilizar un sistema absorbedor, un sistema que sea capaz de incrementar la capacidad de retención del agua y nutrientes en la cascarilla de arroz, y por eso lo utilizamos también en este tipo de sustrato. Y, como no, pues evaluamos también la fibra de coco, evaluando, pues, como he comentado antes, los principios de sostenibilidad, facilidad de manejo, optimización de la dosis y frecuencia de aplicación y la respuesta de estos sustratos frente a estrés hídrico en la planta. Brevemente voy a comentar los resultados que obtuvimos. Primero evaluamos una dosis de riego, después un incremento en la frecuencia de riego y una reducción de riego de la dosis de riego para ver principalmente la respuesta de estos tipos de sustratos medioambientalmente que podían ser reciclables. Estudiamos la absorción en la absorción de agua, la eficiencia en el uso del agua y la eficiencia energética en la utilización del agua en milímetros de agua aplicada por metro cuadrado por megajulios. Utilizamos esta ecuación a nivel de modelización de los comportamientos de los diferentes sustratos y generamos diferentes funciones de la materia seca en función de la absorción de agua y también de la radiación interceptada. Vimos en los primeros estudios que tanto la cascarilla de arroz, incluso aplicando el sistema de hidrogel y la espuma, pues no eran suficientemente eficientes en comparación con la cascarilla en función con la fibra de coco, que fue, como podemos ver en esta gráfica, la que sí que obtuvo una mayor producción y calidad de los frutos. Obtuvimos unos límites superior e inferior en eficiencia de uso de agua entre 2,5 y 5,7 gramos de materia seca por litro de disolución nutritiva aplicada. Aquí podemos ver el sistema radicular de la fibra de coco, de la espuma de aminoplast, y este es el hidrógeno empleado para mejorar la cascarilla de arroz, pero aún así no dio los resultados esperados que sí conseguimos con la fibra de coco. En general, y a través de los 3 años de estudio, sí que consideramos que la fibra de coco dio los mejores resultados frente a los sistemas de estrés hídrico y facilidad de manejo, y que sí podemos concluir que las herramientas de caracterización y predicción de los cultivos bajo estos tipos de sustratos pueden ayudar a optimizar el crecimiento y el rendimiento de la planta con este tipo de sustratos respetuosos con el medio ambiente. Bien, el siguiente tipo de estrés abiótico que estudiamos fue la salinidad, y para ello partimos de la hipótesis de cómo podíamos incrementar la fotosíntesis. La hipótesis de trabajo fue que el incremento del CO2 incrementaba la fotosíntesis, por lo tanto podíamos incrementar el potencial de crecimiento y a su vez el potencial de producción de los cultivos, y este potencial incremento debido a la fertilización hidrogenada podía ser
de ayuda para incrementar la tolerancia a la salinidad del cultivo. Bien, bajo esta hipótesis de trabajo estudiamos 5 tipos de cultivares de tomate con 3 tratamientos de riego, un control, estrés moderado y un estrés con la concentración de cloruro sódico muy elevada y 2 concentraciones ambientales de fertilización carbónica de 400 y 800. Hicimos los primeros trabajos en la cámara climática del INIDA en condiciones muy controladas. Y lo que sí vimos bajo este tipo de fertilización carbónica para atenuar el efecto de la elevada salinidad, sí que vimos, como era previsible, una disminución del crecimiento para todos los cultivares estudiados, disminución del crecimiento al incrementar la concentración salina, pero sí que observamos que el incremento de la concentración ambiental de CO2 podía suplir los descensos observados provocados por la alta concentración de salinidad en todos los casos. Podemos ver que en todas las variedades estudiadas el incremento de la concentración de CO2 supuso un incremento del peso seco del crecimiento vegetativo respecto respecto al crecimiento de las plantas de tomate que no fueron aplicadas con la alta concentración de CO2. Aquí podemos ver los porcentajes de disminución para cada una de las variedades estudiadas y de cualquier modo, a pesar de que hubo una disminución, sí que obtuvimos que incluso a la concentración más elevada de cloruro sódico en la disolución nutritiva podríamos aplicar unas tasas de crecimiento iguales a las plantas no salinizadas. Del mismo modo hicimos cuáles fueron los efectos de la concentración de cloruros en hoja. Los cloruros en hoja son un elemento tóxico y sí que podemos observar que corroboraron nuestros estudios sobre la tolerancia a la salinidad mediante la fertilización carbónica que a la mayor concentración de cloruro sódico en la disolución nutritiva sí que la aplicación de la fertilización carbónica, de la alta concentración de CO2 en la atmósfera, contribuyó a una reducción en la concentración de los cloruros en hoja y, por lo tanto, validando nuestra hipótesis inicial de que la elevada concentración de CO2 o lo que es la fertilización carbónica podía atenuar los efectos de la aplicación de aguas de mala calidad, o en este caso aguas de elevada concentración salina en el cultivo del tomate. Esos fueron los estudios en cámara climática en concentraciones en ambientes controlados, pero también hicimos estudios en pimiento, en invernadero, con el sustrato fue de fibra de coco, y donde sí observamos que en un primer momento, utilizando disoluciones no salinas, utilizando concentración estándar, sí que observamos que la fertilización carbónica tuvo un efecto diferencial sobre las plantas control sin fertilización carbónica, pero los mayores beneficios de la aplicación de CO2 en invernadero en cultivo del suelo lo observamos cuando aplicamos este tipo de estrés abiótico, que es el estrés salino, en donde observamos un incremento de más de un 34% en la producción de pimiento. A pesar de esto, del beneficio del 30%, si consideramos o si nos fijamos solamente en las primeras 3 cosechas, da una idea de la precocidad a nivel de adelanto de cosecha en los primeros 3 cortes de las plantas, de los frutos de pimiento, sí que observamos todavía un mayor beneficio de la fertilización carbónica en la mitigación del estrés salino, en donde alcanzamos una diferencia prácticamente del 60% respecto a la aplicación al tratamiento control sin aplicación del CO2. Muy bien, el siguiente estrés abiótico en cultivos en suelo que estudiamos fue el estrés térmico. Como ya conocemos, la intensificación de la crisis climática pues ya hemos visto que nos puede incidir en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos externos en forma de
diolas de calor. Esto puede tener una especial incidencia en los cultivos en suelo. Y sí que vimos en la bibliografía que existen moléculas, elicitores, que son compuestos que inducen la activación de mecanismos de respuesta ante daños originados por agentes bióticos o bióticos y que de alguna manera podían atenuar los efectos del estrés térmico en diferentes cultivos. Aplicamos esta hipótesis de trabajo en los cultivos sin suelo, especialmente en el caso de la fibra de coco, y utilizamos como elicitores las poliaminas y el ácido salicílico. Las poliaminas, que son compuestos nitrogenados, los que afectan a diferentes procesos fisiológicos del crecimiento y desarrollo vegetal, tanto en la división y diferenciación celular como también en la senescencia, y que son sintetizados por la propia planta frente a estreses bióticos o bióticos. Y en el caso del ácido salicílico es una hormona vegetal fundamental en la regulación del crecimiento vegetal. Bien, realizamos diferentes experimentos utilizando estas hipótesis de trabajo de atenuación de los estreses térmicos mediante la utilización de estos elicitores. Los primeros experimentos que realizamos el año pasado fue en el cultivo del melón, en este caso de piel de sapo, y el estrés térmico que aplicamos fue de unos 44 grados durante 3 días y ver los efectos de la aplicación de elicitor, de las técnicas de aminoración del estrés térmico en los frutos de melón. Y sí que brevemente sí que señalar que una concentración de 5 milimolar obtuvimos frutos con una mayor capacidad antioxidante, con mayor contenido en poliaminas, aminoácidos y minerales beneficiosos para la salud y un menor contenido en la concentración de nitratos en los frutos de melón, de tal manera que la aplicación de putrecinas sí que fue eficiente a la hora de minorar el estrés, el choque térmico en el pimiento de cultivo sin suelo en fibra de coco. Continuamos los ensayos con la coliflor. En este caso, las poliaminas que utilizamos fue la espermidina y la arginina. Aquí podemos ver el ensayo y el estrés aplicado fue análogo al del cultivo del melón, un módulo del invernadero con temperatura ambiente, otro módulo en el que aumentamos la temperatura a 5 grados y otro 8 grados por encima del control. Y sí que vimos que la aplicación de esta poliamina incrementó la calidad en un 48% cuando se aplicaba en una concentración de 4 milimolar. Y en el caso de la arginina, para la situación de estrés más extremo, pasamos los resultados fueron una mejora de calidad de frutos a raíz del incremento en compuestos fenólicos del 6 al 21% y también se mostró unas ventajas significativas en la actividad antioxidante de los frutos. En general, obtuvimos una mejora general en la calidad de la coliflor. También hemos realizado recientemente otro experimento en el caso de las plantas de pimiento, pero esta vez en la combinación en cultivos sin suelo en fibra de coco sobre un estrés combinado de salinidad y choque térmico. ¿Qué pasa si a las plantas sometidas a un estrés abiótico a un estrés salino, a su misma vez le aplicamos un choque térmico? Para esto utilizamos como la hipótesis de trabajo la aplicación de ácido salicílico y en este caso sí que vimos que aplicado a las plantas control, esto es aplicando a las plantas donde vemos que no hubo un estrés salino pero no hubo un estrés térmico, sí que hubo un incremento, sí que hubo una respuesta una respuesta importante en el incremento del crecimiento generativo de la planta, pero no así cuando se combinó con el estrés salino, en el cual no vimos una respuesta tan eficiente como la esperada por realizar los otros experimentos con el caso de salida. De todas formas, vamos a seguir investigando cuáles son los parámetros que a nivel fisiológico han sido los más afectados en la situación de este estrés combinado para seguir creando soluciones para atenuar
este tipo de estrés combinado en las plantas de pimiento sobre fibra de coco. Bien, una vez que seguimos realizando estudios solicitores para atenuar el estrés abiótico, también consideramos importante desarrollos tecnológicos para atenuar el estrés por climático en el interior del invernadero. Para eso, junto con el IFAPA de Almería, la Universidad de Almería y la Fundación Cajamar, estamos desarrollando sistemas pasivos de calefacción y refrigeración, el denominado sistema SPACHI, mediante sacos de polietileno y cortinas de material hidrófilo, en el cual la aumentación de este material hidrófilo nos va a producir una reducción importante en las temperaturas máximas que se producen en el interior del invernadero, y los primeros resultados han sido muy prometedores, ya que la combinación de estos dos sistemas pasivos de control de la temperatura interior del invernadero produjo un 25% más de producción en el caso de pimiento en perlita, principalmente estos incrementos de producción debidos al incremento en el número de frutos. Aquí tenemos más imágenes del sistema SPACHI que estamos probando junto con la Universidad de Almería, el IFAPA y la Fundación Cajamar. En este caso con pimiento California, y el sustrato fue en perlita. Y utilizamos un plástico selectivo para mejorar la acumulación de calor en una zona, un plástico especial en una zona correspondiente al espectro de radiación infrarroja al infrarrojo, para mayor acumulación de calor, y con unas mangas de polietileno flexible rellenas de agua y distribuidas sobre la superficie de invernadero a la razón de 30 litros por metro cuadrado. Y como he comentado anteriormente, durante el periodo cálido, pues también se dispusieron de estos sistemas de pantallas textiles especiales evaporativas de material hidrófilo para disminuir la temperatura del invernadero. Bien, continuando con los desarrollos tecnológicos, otro proyecto se consideró integrar todo el sistema de que hemos comentado, de las técnicas de minoración de estrés mediante CO2. También incorporamos el sistema de mejora de la eficiencia del nitrógeno mediante la producción de peces de acuaponía, que eso será objeto en otra jornada. Un sistema de fotocatálisis para la generación de CO2, otro sistema de limpieza y confinamiento de los gases de calefacción, y otras técnicas de confinamiento del CO2 cerca de las plantas, con el fin de mejorar la eficacia de la aplicación del CO2 en el interior del invernadero. Este es el sistema que tenemos en funcionamiento mediante el sistema de acuaponía. Como comentaba, esta técnica ya lo comentaremos en la jornada de acuaponía para la optimización de la fertilización nitrogenada. Se volvieron a realizar estudios sobre diferentes tipos de sustrato, sometiendo a las plantas, en este caso de tomate y también de pimiento, en cámara climática, y de igual modo se observó que la concentración de CO2 era capaz de mitigar los efectos de reducción del crecimiento vegetativo debido a la utilización de aguas de mala calidad, en este caso de aguas con una alta concentración de cloruro sódico. Bien, este es el dimensionamiento del invernadero para incorporar los sistemas de mitigación y mejora de la eficiencia de la fertilización nitrogenada. Este es el sistema de acuaponía que comentaremos en la siguiente jornada. En cuanto a los sistemas de fotocatalíticos de desinfección, se ideó un sistema mediante tubos de borosilicato que estuvieron forrados con dióxido de titanio. Mediante unas lentes se concentraba la radiación solar en este tubo, el tubo de borosilicato. En cuanto la función de este sistema tenía, en primer lugar,
por la alta temperatura que alcanzaba la disolución nutritiva alcanzar por los tubos, una parte de desinfección del agua, otra parte de calentamiento del agua. Como ya sabemos, el crecimiento de los peces, especialmente de tilapia, está muy afectada por la temperatura del agua. Luego era necesario conseguir incrementar la temperatura de los peces del sistema de acuaponía, y también era necesario era necesario obtener un sistema de producción de CO2, y el sistema de producción de CO2 estaba generado mediante la oxidación de la materia orgánica mediante los sistemas de fotocatálisis. Bien, se realizaron estudios de análisis de fluidos para determinar el mejor sistema y velocidad de flujo para mejorar la eficiencia de los sistemas de oxidación, de producción de CO2 y de oxidación de la materia orgánica. Estos son los tubos de borosilicato que se crearon. Pero también hubo una necesidad que, además de los sistemas pasivos, y aunque sea ya menos común, más residual, hubo también estudios para sistemas de filtración de los gases generados por la combustión de los combustibles fósiles de los sistemas de calefacción, y por otro lado el desarrollo de una espuma de absorción de CO2. El sistema de calefacción utilizaba generada por la noche, y necesitamos idear un sistema de absorción de CO2 para acumular ese CO2 por la noche mientras estaba funcionando el sistema de calefacción, y liberar ese CO2 acumulado al invernadero durante el día mediante sistemas de inyección, mediante unas espumas especiales acumuladores del CO2 del sistema de calefacción. Respecto a la optimización de los sistemas de fertilización carbónica, como he señalado anteriormente, era muy importante a la hora de atenuar diferentes tipos de estrés, especialmente el estrés, la minimización de estrés por agua de mala calidad. Estudiamos simulaciones en el interior del invernadero de la estratificación del CO2, y evidentemente para mejorar la eficacia y la aplicación del CO2 en el interior del invernadero, pues se ideó una especie de cortinas que cubrían los laterales de las plantas, y de esta forma podíamos aplicar el CO2 de manera mucho más eficiente en el interior del invernadero alrededor de estas plantas. Bien, estos son los sistemas de recirculación, como ya han comentado el resto de compañeros, mediante diferentes unidades de fertilización y recirculación. Los sistemas de fotocatálisis, de desinfección y de almacenamiento de CO2 y modelización y optimización del CO2 en el interior del invernadero, mediante, en este caso utilizamos tanques criogénicos para los experimentos de CO2 en el invernadero, y también parte por el sistema de fotocatálisis. Bueno, ya brevemente para terminar, en relación a los cultivos sin suelo, pues como ya han explicado el resto de compañeros, al inicio principalmente los cultivos sin suelo están orientados a la producción comercial en zonas donde las características del propio suelo impedían alcanzar unas elevadas cotas de producción debido al cansancio del suelo, o que la estructura del suelo no era apropiada, o por la contaminación del mismo, y que poco a poco ha ido los cultivos sin suelo experimentando un desarrollo exponencial en invernadero mediante las nuevas técnicas de adaptación del clima y de la nutrición. Los nuevos estudios que hemos estado realizando se basan en sustratos mejor adaptados ante las situaciones de estrés para el mejor control de la producción y nutrición, diferentes estudios sobre estrés abiótico y aplicación de inhibidores de minoración, y en este caso sí que estamos aprendiendo cuáles son los mecanismos fisiológicos de la respuesta del estrés de las plantas frente a todos los mecanismos de respuesta. Estamos estudiando sistemas pasivos y activos de control del clima, y cuáles son los, como he comentado, los mecanismos de tolerancia al estrés. Y en general nuestro objetivo como el equipo de horticultura de Limida, pues sería la incorporación de todos estos conocimientos para lograr nuevas tecnologías, para lograr mayores eficiencias productivas,
minimizando el impacto asociado a la crisis climática con el mínimo impacto medioambiental y aumentando significativamente la competitividad de nuestros productos hortícolas en cultivo sin suelo. Muchas gracias.